Ya sabes que te he enseñado el lado oscuro, el lado trágico, el lado paranormal y hoy nos toca relajarnos un poco y te voy a enseñar el lado divertido de Edimburgo. Y si no estás de humor para nada divertido, quédate porque aún así te voy a enseñar unas de las mejores vistas de la ciudad. Así que venga, vente que te va a gustar. Dentro vídeo. Y hoy te has venido conmigo a Calton Hill. Esta colina es un volcán en extinción en Edimburgo, mide 98 metros. Su nombre procede del gaélico y significa colina boscosa. La historia que te traigo hoy nos deja el aprendizaje muy valioso de pensar las cosas antes de hacerlas. Si te sientes identificado, esta es tu señal para pensar las cosas muy bien antes de hacerlas. Y ahora te voy a contar por qué. En esta colina se sitúan 3 monumentos que hoy en día también te identifican como las 3 vergüenzas de Edimburgo. Vamos a empezar por el primero y el más importante, diría. La primera de las historias que te voy a contar hoy es la del National Monument o Monumento Nacional en Edimburgo. Te dejo unos segundos para que le saques una similitud o parecido a este monumento que ves por aquí, y es que este estaba destinado a ser el Partenón de Escocia. Era un monumento que lo construyeron con el objetivo de homenajear a las víctimas en las guerras napoleónicas. Para este proyecto, por supuesto, había un presupuesto, pero no contaban que la fiesta también estaba incluida. Y es que cada vez que construían una de estas columnas, se realizaba una gran fiesta sin ninguna medida. Evidentemente no hay que ser un fiera para saber lo que pasó, y es que se quedaron sin dinero después de construir estas 12 columnas. Este monumento se empieza a construir en 1822 y esta era una época en la que Edimburgo estaba en plena construcción, ya que la New Town estaba en pleno desarrollo, por lo que con el paso del tiempo decidieron centrarse en la New Town y en otros proyectos y dejaron a este monumento en el olvido. Este monumento es sin duda uno de los más fotografiados y famosos de todo Edimburgo, así que si vienes de visita no te lo puedes perder, ya sea para echarte unas risas o el selfie necesario. Así que, como decía antes, primera lección: piensa las cosas antes de hacerlas, planea, o también puede ser que la procrastinación te pueda hacer famoso. Según lo quieras mirar, te lo dejo a tu elección. En la segunda historia te voy a contar más sobre este monumento que ves detrás de mí. Este monumento está dedicado al almirante Horatio Nelson. Y venga, hagan sus apuestas. ¿A qué se te parece a ti? A ver, pues a mí se me parece a un faro. He oído a algunas personas que también dicen que parece una tarta de bodas, pero en honor al almirante, su forma original intenta replicar la de un telescopio. ¿Y a ti qué te parece? ¿Faro, telescopio o tarta de boda? Déjamelo en comentarios, a ver qué opinas. Bueno, el caso es que estaba dedicado al almirante Horatio Nelson por su victoria en la batalla de Trafalgar, contexto 1805 en la costa de Cádiz contra las tropas franco-españolas. Consta de 170 escalones, nada más y nada menos, en esta torrecita, y la verdad que las vistas son espectaculares desde arriba. Hablando de vistas, por cierto, he intentado sacar el dron, he sacado alguna cosa, pero el viento que hace hoy es absolutamente criminal, por lo que entre taquicardia y taquicardia he decidido no sacarlo más. Aparte de que las gaviotas ya se han comunicado entre ellas que estoy aquí y te aseguro que vienen a por mí, es que lo sé. Desde aquel día la paranoia se nota y se siente cada vez que lo subo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, vete a mi vídeo de la Royal Mile y lo vas a entender absolutamente todo. Ver cómo una gaviota casi se come mi dron. Bueno, después de esta pequeña pausa dándote detalles que quizá no te interesan, te sigo contando un poquito más sobre esta torre. Y es que justo arriba hay una bola del tiempo. Para que te hagas una idea de lo que es una bola del tiempo, piensa en las campanadas de Año Nuevo en la Puerta del Sol en Madrid. ¿Sabes cuando llega el Año Nuevo y baja la bola? Pues esto era lo mismo. Esto era para ubicar a los marineros en cuanto a la hora del día, ya que antiguamente era muy difícil acceder a los relojes más avanzados, por lo que tenían otros sistemas que eran normalmente sonoros, como por ejemplo las campanas de la iglesia al avisarte de que es la hora de la misa. Y hasta aquí no parece que vaya a haber ningún problema, hasta que te cuente que es que Edimburgo es una zona donde hay niebla constantemente, y te puedo decir un 80% del tiempo o está nublado o hay neblina, dado a la alta humedad que hay por estas tierras, ya que el mar está literalmente enfrente de mí, que ahora mismo te lo voy a enseñar otra vez. Ya que había niebla súper frecuentemente, idearon otro sistema. Y como te digo, el sistema sonoro suele ser el más popular, por lo que desde el castillo de Edimburgo a la 1 de la tarde liberaban un cañonazo. Y eso sigue hasta día de hoy, más obviamente por fines turísticos. Pero si visitas Edimburgo y te llevas un pequeño susto oyendo una explosión, ya sabes que es probablemente el cañonazo del castillo de Edimburgo. Y por eso volvemos a la moraleja de esta historia y gran estrategia para implementar en nuestras vidas de pensar las cosas antes de hacerlas. Pero bueno, de nuevo nos echamos unas risas descubriendo estas historias. La última historia de la que te voy a hablar hoy es la del Observatorio de Edimburgo.
¿Se te ocurre alguna razón por la que esto era una muy mala idea? Yo sé que lo sabes y es porque aquí está siempre nublado. Evidentemente este no es el día más adecuado para hacer esta afirmación, pero créeme, una chavala que vive aquí y lleva unos añitos sabe de lo que habla. A día de hoy puedes ver que hay un pequeño café por si te entra el frío, ya que aquí arriba hace bastante aire, y hoy en día dentro de este edificio puedes ver una galería de arte. Y ya te digo que esta zona tiene una de las vistas más privilegiadas de toda la ciudad. Así que si no vienes aquí por las Tres Vergüenzas, tienes que sin duda venir aquí a hacerte una foto con estas pedazos de vistas. Bueno, mi gente, con estas pedazos de vistas te digo adiós y hasta el próximo. Más que nada porque me voy a hacerte otro vídeo después de este. Una businesswoman que se tiene que apañar con las pocas horas del día que tiene. Así que por favor no dudes en suscribirte, dame un poquito de apoyo, dale a like a este vídeo y nos vemos en el próximo muy pronto. Muchas gracias por acompañarme como siempre y te mando un besazo. ¡Chao!